Hola, buscadores. Tenía pendiente de hablar de los caminos espirituales, de la diferencia que hay entre ellos, porque eh, normalmente se suele simplificar conforme hay el camino espiritual. Y bueno, sí, es cierto, en el fondo hay solo un camino espiritual, de que te lleva a conectar con el alma. Eso es cierto, ¿de acuerdo? Pero no hay una sola manera de recorrer ese camino. ¿No? Igual que en una maratón habrá un montón de gente y unos caminarán más rápido, otros más lentos, unos dando saltitos, como quien dice, otros mirando el paisaje, etcétera. Hay varias maneras de correr la maratón, aunque el símil es muy malo porque realmente habrá uno que gane, ¿no? Uh, en el camino espiritual no hay ganadores ni perdedores, simplemente hay personas que, digamos que llegan a esa meta humana, porque luego el camino sigue, pero a la meta del camino espiritual en la parte humana, que es maestro ascendido, pues algunos llegan antes, de hecho, hace ya milenios que hay gente que ha llegado a esa etapa y otros que estamos pues bastante más atrasados. Vale. Pero yo me refería a las cualidades y al tipo de camino, cómo se vive ese camino. Entonces, que sepáis que una manera de clasificarlo no es ni la única ni la mejor, es una fácil de entender y que os puede ayudar porque puede orientaros para saber cuál de los muchos caminos o maneras de caminar que podéis encontrar en libros, en internet, en cursos, etcétera, es la tuya, la mejor para ti. ¿Mm? Como orientación. Luego tiene que ser que lo sientas dentro, que conste. O sea, no porque tú seas de una manera, tienes que seguir ese camino. No. Pero sí que cuando no tienes ni idea por dónde empezar, te puede ir muy bien saberlo. Y para eso tendrías que conocer el rayo de tu personalidad. ¿Vale? Ya lo dije en la conferencia, que me la podéis pedir si no la sabéis. Si sabéis ya el rayo de vuestra personalidad, pues perfecto, continuad con lo que voy a comentar ahora y ya lo sabéis. Si no, pedidme, poneros en contacto conmigo, me pedís vuestro rayo y para eso me tendréis que dar vuestros datos de nacimiento, nombre y apellido para saber quién sois, en las fichas, lógicamente, fecha de nacimiento, hora de nacimiento y población y país de nacimiento. Lo digo porque lo de la hora, cuanto más borrosa o inexacta, puede darte un rayo que no es el tuyo, ¿vale? O sea, es importante que sea lo más exacta posible. Y exacta no me refiero a segundos, evidentemente, ni tan solo a un error de 5 minutos, eso no importaría. No, sí, podría importar, que conste. Lo de los 5 minutos podría importar en algunos casos, en la mayoría no, pero en algunos casos sí. O sea que cuanto más exacta mejor para estar seguro. Y luego el rayo que yo te voy a enviar, te lo tendrás que cotejar con lo que tú sientes. Lees lo que significa ese rayo, que para eso está mi curso de los 7 rayos gratuito, que lo tenéis en mi canal. Por lo tanto, podéis saber si ese rayo, ahí en la explicación de cada uno de los 7 rayos, pues te resuena. Entonces, a partir de ahí, mirar qué camino espiritual o qué técnicas te pueden servir. ¿Bien? Entonces, digamos que hay 7 rayos que conforman el universo. Todo el universo está formado por una mezcla de esos 7 rayos. En nosotros tenemos un rayo en nuestro cuerpo físico, que es el que domina nuestra apariencia física y comportamiento en el mundo físico. Uno en las emociones, otro en la mente, que pueden ser iguales o diferentes, eso no importa. Y por último hay uno que no tenemos, sino que venimos a aprenderlo. Este es el llamado rayo de la personalidad. Es el que nos permite integrar en un todo todos los otros, de manera que el cuerpo físico, el emocional y el mental estén alineados. Este rayo de la personalidad, que tenemos que aprenderlo, desde el nacimiento tenemos esa tarea. Este es el que te indica tu camino espiritual. De hecho, seguir la energía de ese rayo de personalidad es lo mejor que puedes hacer en tu vida, porque te ayudará a entenderte mejor a ti, por un lado. Por otro lado, te ayudará a funcionar mejor, a que no haya fricciones en tu interior, sino que lo que tú crees, piensas, sientes y haces tenga que ver con lo que tu alma
es o quiere que seas. Da igual eso. Entonces, que sepáis que hay como mínimo 7 caminos espirituales diferentes o 7 tipos de camino espiritual. Lo que os decía, el camino espiritual es uno solo, el que sirve para conectarte con el alma y más adelante con más arriba, ¿no? En los planos superiores. Pero maneras de caminar por ahí o maneras de vivirlo son diferentes según nuestro rayo de la personalidad. Fijaos que he dicho siempre el rayo de la personalidad, y también te he dicho que tú tienes otros rayos, el rayo de la mente, las emociones, el cuerpo físico, pero incluso el rayo más elevado del ser humano, que es el rayo de la mente, el rayo mental, todavía no está orientado espiritualmente, y por lo tanto, aunque tú te creas espiritual, si tú usas tu rayo de la mente, no estarás siguiendo un camino espiritual, sino un camino egoico, ¿vale? Que conste. Es el rayo de la personalidad el que te puede indicar. De hecho, el ideal sería conocer el rayo del alma, pero eso no se puede calcular, evidentemente, está fuera de los parámetros físicos de este mundo y por lo tanto no se puede calcular de ninguna manera. Se puede intuir, si conoces muy bien tus rayos, te conoces muy bien a ti, puede que intuyas que hay una energía superior a tu personalidad y que es el rayo de tu alma. Vale, pues entonces mejor seguir ese todavía, ¿vale? Que no el rayo de la personalidad. Pero yo hablo para los que somos normales, que no tenemos videncias ni historias raras, ¿de acuerdo? Y para estos, pues lo mejor es seguir el rayo de la personalidad. Bien, pues hay 7 rayos con 7 energías diferentes, que ya las he explicado en otro sitio, pero ahora intentaré resumirlas para que ya todo en un pack lo tengáis y podáis empezar a trabajar en un camino espiritual, siguiendo pues lo que estamos haciendo, ¿no? Con estos vídeos. Entonces, pero estos 7 rayos, a su vez, pueden estar compuestos de subrayos. De hecho, están compuestos de subrayos, que hay el primer rayo, segundo rayo, hasta el séptimo rayo. Hay 7 rayos. Vale, pues el primer rayo, dentro de sí, tiene el primer subrayo del primer rayo, el segundo subrayo del primer rayo, el tercer subrayo del primer rayo, y así todos, con lo cual tenemos 7 por 7 subrayos, 49. Son 49 caminos espirituales o maneras de caminar espiritualmente diferentes. Fijaos que eso ya da un amplio abanico para poder escoger técnicas. De ahí viene que hay tantas técnicas espirituales, si te fijas, tanto de crecimiento personal como de espiritualidad, como de, bueno, de lo que queráis, hay miles de caminos diferentes, porque hay rayos, subrayos y subsubrayos. Pero bueno, eso ya es entrar en rizar el rizo, porque mientras sigas las directrices principales del rayo, tu propio subrayo ya te irá guiando y acabarás encontrándote que estás haciendo ese camino espiritual con el rayo y subrayo, sin tener que preocuparte del subrayo. Sí tienes que preocuparte de comprobar que estás siguiendo el rayo correcto. Entonces, vamos a hablar un poco de cada uno de los rayos. El primer rayo, que se llama voluntad y poder. Las personas que tienen el primer rayo en la personalidad tienen una voluntad muy fuerte, ¿vale? Son las personas que lo hacen ellos todo. Realmente no necesitan a nadie y pasan rápidamente a la acción. Pam, 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 van haciendo, etc. Están dinámicas siempre, quieren alcanzar metas, llenas de energía, una intensa fuerza de voluntad. Evidentemente, eso se puede llevar mal y ser personas ambiciosas, despóticas, tiranas, insensibles. Estos evidentemente no están siguiendo un camino espiritual, ni lo van a poder seguir mientras sigan de esa manera. Pero cuando desarrollan estas personas la voluntad de amar, renuncian al poder personal y colaboran en la realización del plan, entonces sí, tienen una dedicación plena a metas superiores. La idea de actividad constante para contribuir creativamente a la evolución, al proceso de evolución de toda la humanidad. Nada más, las personas de primer rayo son las que dinamizan el entorno. Entonces, un camino espiritual para el primer rayo es lógico que no sea de simplemente ponerse a meditar. De hecho, son personas que les cuesta mucho meditar en general.
¿vale? Recordad que hay subrayos, etcétera, pero en principio, por lo tanto, matices. Pero en líneas generales, el primer rayo es de acción. Entonces, su camino espiritual pasa por hacer cosas para transformar el mundo, usando su voluntad para dinamizar a sí mismo, pero también el entorno, las personas con las que colabora, etcétera. Vamos a conseguir eso. Creo que podría decirse que serían como los activistas, como palabra que se está usando últimamente. Eso sería el primer rayo, ¿vale? Segundo rayo, amor, sabiduría. Es el rayo de amor y sabiduría. Estas personas, su don no es la voluntad, como primer rayo, es amar. También quieren ser amados y sobre todo desean tener comodidad y amor personal, que se le amen, lo cual eso es evidente, es egoísta, eso no es un camino espiritual, son demasiado interesadas, etcétera. Vale. Pero cuando se renuncia a me aparto del mundo porque me duele, porque no me gusta, sino doy amor sin esperar recibirlo, entonces me convierto en algo que puedo ser un refugio para todos. Ganas de amar a todo el mundo, pero evidentemente la palabra amar, recordad que hay que entenderla a nivel espiritual. Como os podéis imaginar, amar sexualmente a todo el mundo debe ser muy cansado y difícil de conseguir, ¿vale? Lógicamente. Pero sí que hay unas ganas de saber, un anhelo de sabiduría, de captar la verdad y de transmitir esa verdad para ayudar con amor a que todo el mundo se sienta mejor y vaya avanzando también, evolucionando espiritualmente. Entonces, son personas que se dedican a la sanación, a la enseñanza, a la educación, a proyectos colaborativos, amorosos para ayudar al mundo. Aparte de ahí, el camino espiritual encontrará pues, sus técnicas concretas. El segundo rayo sí puede ser de los que se dedican a meditar, a reflexionar, a enviar luz, todo lo que tiene que ver con lo que la gente suele entender por camino espiritual. Pero que conste que el primer rayo es tan espiritual como el segundo, solo que no pueden actuar igual. Desde luego, una persona de primer rayo y una de segundo rayo raramente van a ni siquiera parecerse en su camino espiritual, porque son muy diferentes las energías, pero son igual de correctas, ¿de acuerdo? E igual de espirituales. Tercer rayo es de inteligencia activa. Bueno, a veces también se giran las frases y se dice actividad inteligente. Son personas realmente muy inteligentes, lo cual no tiene por qué ser superdotados, pero muy inteligentes, la mente la saben usar muy bien, normalmente para obtener beneficios personales. Son activos, se mueven mucho materialmente, físicamente y mentalmente. Muy intelectuales, muy lúcidos, muy inteligentes, sí, básicamente es eso. Pero el problema que suelen tener es que están autocentrados y por lo tanto lo que hay es mucha frialdad. Los demás no me interesan. Y bueno, lógicamente encima, como son de los que se dan a pensar mucho, pues es fácil caer en todo tipo de ideas falsas, de bulos, de conspiraciones, etcétera. Es lo que más hay. ¿Vale? Pero eso es la parte negativa, el que no lo está usando correctamente. Y evidentemente estos no están en un camino espiritual, ni de lejos. Cuando logran controlar su mente y controlar esa necesidad constante de actividad, cultivan la serenidad, aprenden a estar en silencio, entonces desarrollan amor a la verdad. La verdad es importante para el tercer rayo. Es el querer conocer, querer saber. Para eso son inteligentes. Para luego conseguir algo, hacer un uso correcto de esa energía para construir algo, hacer cosas. Es buscar una actividad y una colaboración que sea armónica con todo el mundo y luego perseverar en ello. Tercer rayo a veces empieza cosas y las deja, ¿vale? Entonces hay que aprender eso. Fijaos que aquí se te diría que te conviene mucho, si tienes el tercer rayo, meditar, pero eso no significa que te sea muy fácil. Al segundo rayo sí le es fácil, relativamente,
Al primer rayo, bah, es que mejor que no lo intente. En cambio, el de tercer rayo le convendría esforzarse. No le va a ser nada fácil, pero le iría muy bien, porque a partir de entonces su mente y su inteligencia pueden conseguir lo que quieran. Van a planificar, son los que planifican realmente lo que luego el de primer rayo hace, o el de segundo rayo. La planificación tiene mucho que ver con el tercer rayo y, bueno, tienes que desarrollar esa serenidad interna. Por lo tanto, cualquier técnica, método, etcétera, que te sirva para tranquilizar la mente, pararla un poco y poder concentrarte enfocándote en un tema solamente, por ejemplo, te servirá como camino espiritual. Cuarto rayo. Este es uno de los divertidos por el nombre, que es eso de armonía y belleza, pero bueno, armonía a través del conflicto, lo cual suena un poco raro y es cierto. Es la búsqueda de la armonía, pero pasando a través del conflicto, los conflictos. Es un rayo de pelea, de lucha. Y además de ir de un lado a otro, extremista, hay, bueno, es quizás el rayo que más sufre porque tiene montones de crisis de decisión y luchas que le llevan de un lado a otro, en todos los sentidos. Donde no había lucha, crea el conflicto el cuarto rayo, pero sí tiene un anhelo, una necesidad de armonía. Y, bueno, sabe colaborar, pero con una parte, no con todo, solamente con una parte a la que a ella le interesa. Entonces, es una persona en crisis permanente, en principio. Que conste que lo estoy exagerando un poco, estoy dando la energía, pero exagerándola para que veáis los problemas que trae, cuando es negativa. Pero cuando la has logrado controlar y entrar en un camino espiritual, o qué tipo de camino espiritual buscas, es algún camino en el cual se fomente la armonía y la concordia. Usar la intuición para darte cuenta de que todo está en armonía, que no tienes por qué luchar. Buscas la belleza y algo que la gente no suele saber es que la belleza no está afuera, la belleza está dentro de nosotros. Yo puedo ver bello un cuadro y tú verlo feísimo o al revés, porque la belleza no está en el cuadro. La belleza está en cómo yo lo miro, para que nos entendamos, según las gafas que me he puesto. Yo lo puedo ver de todo de color rosa por las gafas o azul o verde o da igual. Entonces, la belleza empieza en nosotros y podemos verla fuera. ¿Y quién dice eso? Tantas cosas, ¿vale? Entonces, el cuarto rayo tiene que darse cuenta de ese detalle y dejar de ver fuera lo que está dentro de él. Entonces es cuando puede proyectar belleza, justicia, sabiduría, generosidad. Bueno, es un rayo muy bonito y sobre todo que viene a poner armonía. Cualquier camino espiritual de cuarto rayo tiene que poner armonía y belleza en su entorno. Sí, todo el mundo piensa que es el artista. Es cierto, el arte es una manera de embellecer el mundo, pero no hace falta arte de según qué, de pintor o de músico o algo así. Un decorador de interiores está trabajando la belleza, ¿verdad? Cada uno tendrá sus propios gustos, pero es trabajar la belleza. Un jardinero trabaja la belleza. Un forestal que cuida los árboles, que los limpia, que los organiza, que evita que haya incendios, etcétera, está poniendo armonía y belleza en la naturaleza. ¿Entendéis? No es solo el artista, sino todo lo que sea creativo y artístico, de belleza y armonía, es del cuarto rayo. Me parece que ahí puedes encontrar algún camino en donde esto es lo que se está trabajando. El quinto rayo creo que es el más difícil de entender como camino espiritual. ¿Por qué? Se habla del conocimiento concreto. La ciencia es la aplicación del conocimiento concreto. Es el rayo de la ciencia y la investigación. Hay un afán de saber, una sed de conocimientos parecido al segundo rayo, pero hay una diferencia. El segundo rayo quiere conocer, quiere saber, necesita saber cómo funciona el mundo, pero no cómo funciona la política del mundo, sino
el universo, los diferentes niveles, la espiritualidad, el esoterismo, etcétera. Quiere saber cosas profundas. En cambio, el de la ciencia dice que eso son tonterías, no sirve de nada, y lo que quiere saber es de qué está hecho o cómo está hecho este televisor, este internet, esta cosa. La ciencia, que es sed de conocimiento usando la mente, la razón. La mente concreta, recordad que hay mente concreta y mente abstracta, pues la mente abstracta es del segundo rayo, la mente concreta es del quinto rayo. Es detallista, analista, lo analiza todo, necesita exactitud, no puede soportar que le digas, dentro de un rato nos encontramos. Tienes que decirle dentro de media hora, o 35 minutos, o mejor si es 33 y medio. O sea, la exactitud es importante. Muy buen sentido común es lo importante. Los detalles es mucho más importante para un quinto rayo que no la idea general de todo. Lógicamente. Ahí el problema mal llevado, evidentemente, son prejuicios, una frialdad absoluta, de una persona fría, porque los hechos son los hechos. Y ahí no interviene para nada si esa persona tiene ese eximente, si ese defecto, esos problemas, ¡bomba! Desde luego, como juez, es de los más peligrosos para todo el mundo. No hay compasión, ¿vale? Y el otro problema es el materialismo. Normalmente, debido a su concentración con lo material, con lo físico, concreto, lo espiritual no tiene ningún sentido, no le interesa. De ahí que hay pocas personas que, siendo muy fuertes del quinto rayo, sigan un camino espiritual. Pero no porque no lo pueda ser, claro que puede ser, porque precisamente Sí, hay una frase que me acuerdo de eso. Creo, no, bueno, un matemático, no estoy seguro quién era, porque hay tantos ya, y se dicen tantas frases que no son de la persona que toca, que no te voy a decir el nombre de quien lo dijo, pero sí alguien decía, pocas matemáticas te alejan de Dios, muchas matemáticas te acercan a Dios. Es una manera de decir. La ciencia tecnológica, la tecnología, lo aplicado a lo práctico, te hace creer que no existe Dios, que no existe la espiritualidad, que todo eso del alma y de etcétera son tonterías, pero a la que profundizas de verdad, como está pasando ahora con la mecánica cuántica, por ejemplo, y con un montón de científicos que realmente, de alto nivel, que realmente no pueden demostrar nada todavía, por lo tanto no van a decir al público que sí que creen en Dios o cosas así, pero que se les acerca muchísimo porque están hablando de abstracciones que no tienen nada que ver con la materia. De hecho, lo que se está descubriendo es que la materia no es más que energía. Vale. Bueno, pues evidentemente hay un camino espiritual en el aprender que la materia dura poco, es efímera, está llena de vacío, es una ilusión hasta cierto punto, etcétera. Entonces, hay que desapegarse de la materia. Este es lo que tiene que hacer algún científico de verdad si quiere seguir un camino espiritual. Pero tiene que usar la mente para entender, ¿vale? Porque si no, no está siguiendo el quinto rayo. Es funcionar con las leyes descubiertas por la ciencia y transformarlas en las leyes cósmicas, ver cómo encajan y aplicarlas ahí, usando la mente. Este es el trabajo del quinto rayo, que luego irá subiendo y que la ciencia terminará estudiando el alma. Claro, pero bueno, cuando llegue, este es el trabajo que tienen los del quinto rayo, llegar ahí. Ya veis que no habrá muchas personas que sigan este quinto rayo, pero están ahí. O sea, no hay que, como siempre, decir, no, es que la ciencia no tiene nada espiritual. No, no es cierto. No es nada fácil que haya espiritualidad en la ciencia, pero existe y hay un camino espiritual a seguir para los que sean muy científicos, muy racionales, lo pueden hacer perfectamente, combinar su quinto rayo con un camino espiritual. Sexto rayo, devoción e idealismo. Idealismo, entrega, admiración y entrega a un ideal, ¿vale? Y entonces es capaz, la persona que trabaja el sexto rayo, es capaz de hacer lo que sea por lo que considera correcto, bueno, adecuado, etc. De ahí que son muy fanáticos. Hay el fanatismo del sexto rayo, que es mal llevado, evidentemente, esa devoción
que hay hacia un ideal, si el ideal que ha escogido no tiene muchas altas miras, ¿qué puede ocurrir? Evidentemente, mientras estamos en el camino común, pues nos aferramos al idealismo de que el Barça es el mejor equipo de fútbol del mundo. Y luego, si es necesario, me peleo. De hecho, hay gente que lo hace, ¿no? En Barcelona, Madrid, el que sea, ¿no? Cada 2 por 3 se ven peleas entre fans, seguidores de un club de fútbol con el otro. Entonces, eso es Sexto Rayo, solo que mal llevado, evidentemente, fanatismo. O lo mismo con los políticos. ¿No? Pero que sepáis que ese idealismo que te ciega, crees que esto es lo correcto y a partir de ese momento todas las posibles informaciones que te harían repensar si es verdad o no, se obvían, se saltan. Por ejemplo, eso de que el Barça es el mejor equipo del mundo. Bueno, primero que eso es bastante relativo porque a veces gana, a veces pierde, lógicamente, ¿no? Y digo Barça, Madrid, el que quieras. Pero es que además, es que defiendo los colores porque este jugador defiende los colores de tal. Lo que defiende son sus millones, lo que está ganando. Fíjate que coge cualquier equipo de fútbol y está lleno de personas que no son del mismo país y que muchos no tienen ningún interés en el país donde están jugando teóricamente, simplemente es el dinero. Pero es igual, es el mejor equipo del mundo y a cantar himnos, ¿no? O la mejor política o lo que sea. ¿Vale? Y lógicamente, si yo tengo la razón, esto es lo perfecto, los demás son todos apóstatas, infieles, peligrosos, malos, etcétera. Y hay que luchar contra ellos. Evidentemente, el fanatismo en la religión, no hace falta que digamos mucho, porque ya veis desde hace siglos los problemas graves que ha comportado la religión fanática. La católica, la musulmana, la luterana, la que sea, da igual. Y no hace falta ir muy lejos para darse cuenta. Hoy mismo, cuando estoy grabando esto, está pasando esta guerra entre Israel y Palestina, que, bueno, será una guerra poco ortodoxa, pero viene de ahí, tanto unos como otros, los dos lados de esta guerra son puramente fanáticos de lo suyo. Vale. La parte negativa, esta es, vale. Pero la parte positiva es el amor a la verdad también. Fijaos que esto sale en varios rayos. Amor a la verdad. Pero por devoción sigo buscando lo mejor para que todo el mundo pueda desarrollarse. Y ahí hay que desarrollar algo que necesita mucho el sexto rayo, tolerancia. Tolerancia, serenidad también, sí, el equilibrio interno, admitir las opiniones de los demás y respetarlos, respetar sus objetivos, su manera de pensar, etcétera. Pero es un idealismo con una meta que no excluye a nadie. Y eso no es nada fácil para el sexto rayo. Pero ahí seguro que puedes encontrar alguna de las técnicas y sistemas de camino espiritual que te pueden ayudar. De entrada, tolerancia, serenidad, paz. Ahí la meditación vuelve a ser muy necesaria y ayudar mucho. Ayudar, como hemos dicho, ayuda a todo el mundo, pero hay algunos en los cuales es muy difícil, en cambio en otros es muy fácil y otros no es que sea fácil, pero lo pueden conseguir. Por idealismo, el de sexto rayo puede decidir, yo voy a meditar porque quiero conseguir esto, o quiero seguir los pasos de este maestro, de este gurú, etcétera. Y entonces ahí tienes tu propio rayo. Se dicen que es la energía de la religión, ¿vale? Pero que conste que la religión no es la única manera, por eso he hablado del fútbol, de la política, etcétera, no es la única manera de ser idealista, de tener devoción e idealismo. Antiguamente es lo que se potenció en la época de Piscis, ¿de acuerdo? Pero hoy día puedes ser religioso con alguna de las religiones actuales o cualquiera de las que están surgiendo, o de lo que se llama espiritualidad, que ya no es religión, sino es más amplio. Pero dentro de la espiritualidad, que es de los 7 rayos, hay un camino que es el que antiguamente era el único camino que se admitía, que es el de la religión. Y el último rayo de magia y orden ceremonial, el orden y magia.
orden ceremonial y magia, como quieras decirlo. Bueno, orden, esta es la palabra. Organización, orden. Y la construcción de formas, de resultados, de cosas que se puedan utilizar para todos. Evidentemente, como cuando se usa mal, materialismo. Personas que quieren conseguir resultados físicos, concretos. Y bueno, a partir de ahí, como es una persona que tiene talento, que tiene capacidad de organizar, como hemos comentado, entonces, y planificar, controlar, organizar y resultados físicos, la persona muy a menudo tiene una opinión demasiado pagada de sí misma, ¿no? Yo soy muy bueno, soy el mejor, etcétera. Pero eso es la parte negativa, evidentemente. La parte negativa también podría ser los hábitos, pero los hábitos compulsivos. Hay persona que es compulsiva, tiene que hacerlo todo de una determinada manera y si no, no funciona, etc. Esa sería la parte negativa. Pero, evidentemente, cuando se transforma, pueden entonces a planificar en colaboración con otras personas y teniendo en cuenta a los demás. Vives en una sociedad, pues tienes que tener en cuenta las leyes de esa sociedad, si te gusta o no. Para tu vida puedes estar aparte, pero no si quieres cambiar, mejorar, ayudar la sociedad. Entonces tienes que tener en cuenta las leyes, las costumbres del lugar, del país donde vives, etc. Pero sí que el séptimo rayo puede encontrar la manera de llevar a la práctica las ideas divinas, las ideas que vienen de arriba, ¿vale? Quizás es el más manifestador, el que más consigue hacer cosas, porque antes hemos dicho, el primer rayo quiere hacer, pero pone la energía e intenta hacer. El tercer rayo es el que planifica. El séptimo rayo planifica, organiza y lo pone en marcha, seguro, lo consigue, lo hace. Entonces, va muy bien. Sí, bueno, es que claro, fijaos que la mayoría de las ONGs que quieren ayudar al mundo suelen ser un poquitín una mezcla de todo eso. Cuando hacen algo físico, por ejemplo, montan un campamento en África para llevarles comida, medicamentos, etcétera, esa planificación, organización que se necesita para conseguirlo es del séptimo rayo. Pero se necesitan personas del tercer rayo que les guste viajar, moverse y hacer para que vayan ahí, pero que además tengan una motivación de segundo rayo. Amor, quiero ayudar a esas personas porque siento esa compasión, ¿vale? Y etcétera. Si lo miras realmente, cualquier ONG de las que funcionan de verdad, usan los 7 rayos. De alguna manera, los 7 rayos, sí. Pero no todas a la vez, cada persona tiene los 7 rayos, sino uno. Hay personas que encajan como conductores, otros que encajan como transportistas, otros que encajan como cuidadores, sanadores médicos, etcétera. Porque los 7 rayos son los necesarios para tener un todo que funcione bien. Bueno, pues tú tienes tu rayo, como he dicho, si no lo sabes, puedes preguntarlo y yo te lo diré. Y a partir de aquí puedes buscar cuál es bueno, qué tipo de caminos de los que has ido encontrando, de los que ves que te atraen, etcétera, cuadra más con este rayo, el tuyo. Y te darás cuenta que a la que lo pruebes, te será mucho más fácil. Si intentas seguir un camino que es muy diferente de tu rayo, te vas a dar cuenta que te vas a estrellar contra una pared. Vas a intentarlo, te va a cansar, te vas a sentir vacío porque no puedes, frustrado, etcétera. No es bueno seguir un camino. Todos son buenos, todos son espirituales, pero eso no significa que todo sea igual para todos. Entonces, busca tu camino y ponte en marcha. No busques más excusas, eso lo dije ya en el primer vídeo. Medita, sí, te conviene meditar, evidentemente. A casi todos, ya hemos dicho que primer y tercer rayo, vale, primer rayo sobre todo, es el que más le cuesta. Y si estás siguiendo un camino espiritual de verdad, con corazón que está haciendo cosas de verdad, no necesita meditar. ¿Vale? La meditación es buena, sí, etcétera, pero hay maneras de meditar en acción, como ya comenté, pues que te sirven para eso. Y así con todos los rayos. Cada uno tiene sus peculiaridades
adáptate a ellas y verás que te funciona muy bien y te será mucho más fácil tu camino espiritual. Como siempre, el próximo viernes vamos a tener una videoconferencia con Zoom abierto a todo el mundo. Quien quiera conectar, que lo haga. Se pone en contacto conmigo para que le envíe el enlace y ahí intentaremos resolver las dudas que os puedan surgir sobre cualquiera de estos temas, en general o este en concreto de los 7 rayos. Hasta el viernes.